En Coparmex, por supuesto. Carlos Abascal nos visitó en Coparmex en Los Mochis durante mi presidencia de la Coparmex local, y quiero decir que sus visitas eran muy típicas. Llegaba en un vuelo temprano, se iba en un vuelo en la tarde, empleaba todo el tiempo que era necesario. Cuando había que hablar con los socios siempre estaba activo, proponiendo cosas. Cuando estaba en lo privado siempre estaba enseñando y explicando. Era muy grato recibirlo, pero terminaba uno exhausto al despedirlo, porque todas sus enseñanzas eran profundas. Fue muy generoso conmigo y con los empresarios de la Coparmex. Un espacio, para Carlos seguramente un espacio de identificación de principios y valores y de una búsqueda del bien común en el trabajo por la comunidad, por México. Encontró un grupo de personas con quien compartir sus ideales en la identificación de los principios, traducidos en el contacto humano, en la conciencia del ser humano y el compromiso del ser humano por generar un mejor entorno donde vivir y convivir. Carlos para Coparmex fue un gran líder, un maestro, una persona que marcó un camino. Para muchas personas nos enseñó a cómo participar y seguir siendo empresarios con la convicción de ser empresarios, pero nos enseñó a que México está por encima de nuestros intereses inmediatos y que por tanto nuestras decisiones, incluso empresariales, tienen que ir pensando en México y en los mexicanos, en nuestros trabajadores como el centro, ellos y sus familias como su propio centro, en México centrándolo en el ciudadano, en la persona, en un país en donde se pueda construir en la diversidad mediante el diálogo, mediante la mutua comprensión y la identificación de cuáles son los argumentos, los esquemas que nos unen para solucionar nuestros problemas y dejar para después lo que nos desune, para poder entonces empezar a construir o construir. Creo que ese fue el Carlos que sirvió muchísimo de luz para muchos de nosotros que formamos Coparmex, pero también para muchos mexicanos que se interesaron en la política y para muchos mexicanos que se interesan en el país, participar de alguna forma y proponer un México en paz, un México de diálogo y un México que construye, no un México que divide. Sí, fue una solución, una gran solución a los grandes problemas que tenía el país en 1994, pero que es la expresión clara de la filosofía y los principios y valores de los que nos identificamos en Coparmex. El centro es que la empresa es solo un instrumento y que la empresa lo formamos todos y que juntos estamos para superarnos, juntos, unos a otros, nos ayudamos, haciendo cada quien lo que nos corresponde. No podemos soslayar nuestra responsabilidad en una comunidad a la que pertenecemos, en este caso la empresa, y que tenemos que responder a esta alta responsabilidad, siendo trabajador de un bajo escalafón, como un trabajador o ejecutivo de la empresa, siendo accionista, siendo proveedor o siendo cliente incluso, en una constante cultura de diálogo y de responsabilidad, hacer cada quien lo que nos corresponda. Él ya era secretario de Gobernación, yo era presidente de una comisión de formación y de valores en la Coparmex, y él dio el testimonio que para resolver los grandes problemas que tenía el país ese año electoral, en donde en Oaxaca teníamos problemas muy serios, con los maestros tomando la ciudad,
y usando violencia, incluso, con una gran presión social de que la fuerza del Estado se impusiera y evidentemente una tendencia también de victimizarse para obtener, digamos, posiciones políticas o sociales. Y por el otro lado, en esos mismos tiempos, un resultado electoral adverso para Andrés Manuel López Obrador y la toma de Reforma. Y la única fórmula para salir adelante fue el diálogo, la mutua comprensión, el encontrar las coyunturas en donde nos podemos identificar y a partir de ahí encontrar soluciones. Y ir tejiendo poco a poco en esa mutua comprensión que lo que nos identifica siempre será mucho más grande y con más posibilidades para crear soluciones para un México que evolucione en la concordia, en la construcción propositiva y positiva. Pues primero el amor por México. El amor por México y sabedores de que México no es un concepto etéreo. México es un conjunto de mexicanos que tenemos nuestra historia, nuestros principios, en donde vivimos, una cultura muy personal nuestra, única, la que nos identifica, y ese amor por México significa el amor por los mexicanos. Y el amor se tiene que traducir para hablar con la verdad, para marcar y tener una visión clara de futuro, hacia dónde vamos, para proponer entonces, como presidente de los empresarios, el camino que creemos que es el bien de México y de los mexicanos, de prosperidad, en paz y de progreso. Y en la búsqueda de encontrar estas coyunturas las intersecciones que nos unen, con las cuales podemos construir las soluciones. Con paciencia, pero siempre con optimismo y con la verdad. Si somos auténticos y si tenemos esta visión clara de un futuro en unidad, podemos construir mejores escenarios para el futuro. Incansable. Fue un hombre que no se cansó de perseguir sus convicciones auténticamente. Fue un líder empresarial, fue un empresario ejecutivo que inició desde abajo como mensajero y que llegó a ser el director general de su empresa, siempre en la búsqueda del progreso de su empresa, porque cuando tú buscas el progreso de la empresa, estás buscando el progreso de los trabajadores, de las personas que forman parte de la empresa. Y si eso significa incluso vender la empresa por el bien de los mismos trabajadores y salirte de la empresa por el bien de los mismos trabajadores, pues se debe de hacer. Y creo que él dio testimonio que siempre buscó el progreso de los que estaban alrededor suyo, pero auténticamente, no solo integralmente, no solo económicamente. Y construyó entonces incansablemente una vida integral, personal, familiar, empresarial y de comunidad. Y el hablar de comunidad, que es la parte pública de Carlos, entonces podemos decir que fue incansable de siempre proponer el bien de México en la unidad, de siempre proponer el progreso de México auténticamente, de acercarse a los trabajadores, romper paradigmas, sentir incluso construir fraternidad en la identificación de un futuro mejor. Se resolvieron muchos problemas de los que teníamos en la gran crisis del 94-95, en el acercamiento de empresarios y trabajadores. Trabajadores auténticos, con liderazgos auténticos, con una visión responsable de México, y empresarios auténticos con sus trabajadores, con una responsabilidad de preservar las empresas, sobrevivir y salir adelante por la competitividad. Y así fue. A partir de ahí,
hemos tenido alta comunicación, empresarios y líderes de los trabajadores. La Coparmex le hizo un homenaje 2 o 3 meses antes de morir. Y él dio un discurso muy bien preparado, con sus lentes a media nariz, como le caracterizaba. Poca fuerza, pero mucho espíritu. Y terminando ahí fui a darle un abrazo, que por cierto sus dimensiones eran mucho más chiquitas. Me sobraron brazos a como estaba acostumbrado a darle un abrazo. Y me despedí de él y me dijo: tienen que seguir. Ustedes tienen que seguir por un México mejor.